Estamos ante el verdadero kit de During. Damas y caballeros, tenemos a la Xiangling 5 estrellas, tenemos a un personaje que va a funcionar de Mabuika soporte para los que no jugaban Mabuika soporte en sus mejores equipos como Alani, Kimmich, Varesa, Chask, hay una infinidad, y tenemos un personaje que no solo está roto actualmente en el presente, no solo nos puede traer un nuevo Raiden Nacional que nunca funcionó con Furina y puede que puedas tener un Raiden Furina During Bennett. No es un Bennett, tranquilos, pero tenemos a uno de los mejores personajes que va a haber en el pasado, presente y futuro de Genshin Impact, y además es un personaje dual. Al igual que el viajero Pyro, y esto puede resultaros muy extraño, puedes elegir la forma en la que quieres que el elemento Pyro funcione sobre los enemigos. Si quieres que aplique y sea más soporte, o si quieres poner a During modo Xiangling y que reviente a los enemigos haciendo más del doble de daño de lo que haría una Xiangling o una Mabuika con muchas constelaciones. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, recordar dejar vuestros puntos del hype y que hay 2 migajas lunares todos los días para regalar para vosotros por abrir el canal Free to Play solo por todo lo que hacéis. Gracias, mucho hype. Uno por cada forma de During, una bendición sorteamos en este vídeo por cada forma de During. Imagino que lo estáis viendo en el mantenimiento, que esta vez dura 7 horas, así que espero que este vídeo se haga el mantenimiento y la espera mucho más ameno y que disfrutéis mucho de la versión 6.1. Suerte a las tiras de Nefer y de Furina. Bienvenidos invitados a los directos que estaré abriendo en cuanto abran los servidores para poder jugar Nefer, probar, grabaros vídeos y todo lo demás. Gracias por estar ahí un día más, que aprovechéis y estáis comiendo. Y vamos con el kit de During, señores. ¡Qué locura! Es una locurísima. Primero, él escala con daño crítico y su arma escala con probabilidad. Su arma igual la comentaré ahora porque su arma es muy parecida a la de Scoffy en el sentido de que aparte de bufar el propio daño de During, hace que dé un bufo al personaje en campo. During hace mucho daño o aplica muy bien según tú quieras, pero es que encima da bastantes buffos en total al equipo que hace que no tenga mucho sentido, sobre todo su C2. Ahora vais a ver la C2 de... Mira, justo me acaban de poner aquí. Que me acaban de poner, no se ve en pantalla si cambio de escena, mirad esto. Nah, no se puede ver. Se me acaban de comentar en el chat que por favor lique el kit de During sin estar en stream. Pato. Bueno, el kit. Ataque normal no se utiliza para nada. Él escala con daño crítico, como decía, y su ataque base es 330, que es relativamente mediano. Hay personajes con ataques bases más altos de 350 y así. Sus ataques normales, descendentes y toda la cuestión del primer talento, 0, ni os preocupéis. Habilidad elemental. Su habilidad elemental básicamente es mucho texto, ¿vale? Pero lo voy a resumir. La habilidad elemental hace unos hits de daño, pero sobre todo habilita el poder convertirte en el During luminoso, el dragón blanco de ojos azules, o During oscuro, el dragón negro de ojos rojos. Y no es broma. No estoy de broma, señores. Hay las referencias a Yu-Gi-Oh! Que le gustan al señor de la pantalla. No. Ahora os comento. Según golpeas, o sea, según activas tu habilidad elemental, va a hacer algo parecido a Shiori. Es decir, si con tu habilidad elemental vuelves a tapear tu habilidad elemental, te pones en modo dragón blanco. Y ese es el modo aplicador de During, es decir, aplicador Pyro, que activa ciertos efectos y que funcionará muy bien en ciertos equipos de cierta forma. Si le das a un ataque normal en vez de a la habilidad elemental, te pones en el otro modo, el dragón negro, que es el During Xiangling, que es el During que hace hits más lentos, más fuertes y donde puede vaporizar y derretir. Que esto es muy fuerte y muy importante. En ambos casos, al hacer la conversión a dragón blanco, dragón negro, haces unos hits de daño que habéis visto seguramente en el gameplay de During, que estará aquí abajo en el Discord, en la descripción. Entrar al Discord y en el canal Leaks lo veis. En ambos casos también restauras 33 de energía. Se puede activar esta restauración de energía una vez cada 6 segundos. Es decir, During es un personaje que por lo visto en mundo abierto no necesita ir buscando energía de los enemigos, sino que él mismo al activar su elemental cada 6 segundos va a restaurar energía 33. Tiene un coste en la ulti de 70, para que lo tengáis en cuenta, con lo cual 6 por 3, 18, en 18 segundos va a poder restaurar su energía completa en mundo abierto y no necesita partículas, pero en rotación normal de endgames con flagración, abismo y demás, como es una rotación normal, esto solo lo activáis una vez por rotación, con lo que su coste es 70 menos 33 de estos tiene un coste real de 34. Repito, tiene
un coste real de 37. Es uno de los costes de nuevo más bajos de la historia del juego. Cooldown de su habilidad elemental, 12 segundos. Esto es su habilidad elemental, nada más. Lo de convertirse en un modo o en el otro que se activa con la ulti. Cuando During entra a cualquiera de los estados, restaura la energía una vez cada 6 segundos. Y esto es lo que os acabo de explicar, ¿no? Que si golpeas la habilidad elemental o el ataque normal, pues habilidad elemental, modo dragón blanco, ataque normal, modo dragón negro, ¿no? Ultimate, que esto es lo que dejas activado después de tu habilidad elemental. Recordemos, el dragón blanco es el modo aplicador, es decir, que mete mucho piro, pero el daño no es tan alto, principalmente para Mualani para que vaporice. Igual quizá para Columbina modo DPS, como os decía, no se sabe. Igual para seguramente equipos donde el carry no sea hidro o crío, donde no quieras vaporizar o derretir, sino simplemente aplicar, como por ejemplo con un Kinich, entiendo yo, en quemadura, en una Varesa para una sobrecarga. Veremos qué va a pasar cuando se usa cada modo. Ultimate, modo aplicador, dragón blanco. Si During se encuentra en este estado después de tapear tu habilidad elemental, primero realizas 3 instancias de daño piro. Esto también lo hace cuando tiras el otro modo, el modo daño. Y golpeas a los enemigos en área. Frente a él manifiesta su poder como dragón de la llama blanca. El dragón de la llama blanca sigue al personaje activo. Ataca periódicamente a los enemigos cercanos. Esto es lo de aplicar, infligiendo daño piro en el área y se considera daño habilidad definitiva. ¿Va con set de emblema? No. No va a ir con set de emblema, tranquilos. Aunque su daño esté en la ulti. Modo dragón negro, el modo Xiangling. Si During se encuentra en negación de la oscuridad, que es dar un ataque normal después del elemental, realizas 3 instancias de daño piro a los enemigos frente a él, manifiestas tu poder como el dragón de la corrupción negra, y el dragón de la corrupción sigue al personaje activo y ataca golpeando periódicamente a los enemigos cercanos, infligiendo daño piro. Se considera daño habilidad definitiva. El modo Xiangling. Esto es un poco de repetición, pero son las skills al final. Escalados, multiplicadores, cooldowns y toda la historia. La elemental tiene cooldown de 12 además. Escalados del dragón blanco, del aplicador, pues un poquito más bajitos. Escalados del dragón negro, bastante fuertes, casi 300 a nivel 10. El escalado de los golpes del dragón, que es 50% más que Xiangling, más todos los buffos que puede ganar During, el doble daño que Xiangling. Duración del dragón golpeando en ambos casos, 20 segundos. Cooldown, 18. Tiene full uptime. Xiangling, recordemos que tiene 14 de utilización, 20 de cooldown, 6 segundos sin hacer nada, 6 segundos vacíos, que eso es lo que perjudica, y un coste de 80 enorme. During tiene 20 segundos de utilización, 18 de cooldown, es decir, full uptime. 18 de cooldown, igual nos hubiera gustado que tuviera 16 y se pudiese adaptar a rotaciones de 15, pero bueno. Y coste de energía 70, pero sabéis que cada vez que casteas la elemental y haces el tema este que tiene 6 segundos de cooldown, regeneras 33, con lo cual realmente tiene un coste efectivo real continuo todo el rato de 37. Es un coste de 37 de energía. ¿Va a requerir mucha recarga para 37? Seguramente no. Vamos a ver cuántas partículas genera, pero es uno de los costes más bajos del juego en general. Talentos de ascensión. El talento de ascensión varía según si es dragón blanco o dragón negro. Dragón blanco, el aplicador, dice: cuando los miembros del equipo cercanos desencadenan quemadura, sobrecarga, torbellino piro o cristalizado piro en los enemigos, la resistencia piro y la resistencia del elemento que interaccionó con el piro se reduce un 20% en 6 segundos. Esto se va a refrescar todo el rato, no solo 6 segundos, con lo cual es continua baja de resistencias. Entonces, aquí diréis: ay, Phil, pero no está el crío y no está el piro para el vaporizado y el derretido. Es que el vaporizado y el derretido ya son demasiado fuertes como para que esto los pueda mejorar. Pero está la quemadura con Dendro, obviamente para jugarse con Kinich, y va a ser el nuevo best in slot de los equipos de Kinich y posiblemente lo mejore bastante. Sobrecarga, de nuevo, va a mejorar a Varesa, no quieren mejorar a Mualani, ahora veréis por qué. Y luego el torbellino piro va a ser para Barca, sí señores, y el cristalizado piro va a ser para Sandrone. Y este es el modo soporte. El modo soporte, o sea, el modo aplicador, el dragón blanco, va a ser para casi todos los equipos y carries, como he dicho, Kinich, Varesa, Mualani. Alguno dirá: bueno, Phil, pero ¿y el otro modo que hace un poco más de daño para el equipo de Varesa? No, porque el otro modo, el bufo que te da el talento, es un 40% de daño vaporizado y derretido. Entonces, por defecto, en equipos donde During no vaya a vaporizar y derretir, es mejor poner a During modo dragón blanco aplicador, es decir, Varesa, Kinich, Sandrone, Barca y el resto de equipos donde puede ir During. Pues donde vaya una Xiangling o una Mavuika soporte, realmente ahí va a ir During a partir de ahora. Y solo vas a poner a During modo vaporizado y derretido donde tengas un carry hidro o un carry crío.
Sí, señores. Que aparezca en los comentarios el güey de ¿le sirve a Neuvillette? ¿Neuvillette puede? ¿Neuvillette During? A ver, sí, pero al final el mejor buffer de During es Bennett. Y claro, en los equipos de Neuvillette igual juega Xilonen, pero habría que probar a ver el Neuvillette Furina During Xilonen C2, habría que probar. Pero bueno. Primer talento, bajar resistencias modo dragón blanco, modo dragón negro, 40% de daño en vaporizado y derretido. Os diría que principalmente se jugará modo dragón blanco, menos en los equipos donde antes Xiangling vaporizaba, que a día de hoy prácticamente son pues lo que se considera internacionales, digamos, de Tartaglia o Ayato, pero casi que no se juegan, pero... Igual ese dragón negro en Raiden National habría que probarlo, ¿eh? Ahora, siguiente talento de ascensión. Mientras Durin se encuentre en cualquiera de sus estados, el daño de su ulti aumenta en un 50% de su ataque hasta un máximo de más 1000 de bonus damage, que es un multiplicador, imagino, adicional de su ulti, que no es la gran cosa como algunas veces pensamos, pero es adicional. ¿Qué significa esto? Que cuando llegues a 2000 de ataque, que llegas tranquilamente, vas a poder tener este bono máximo de daño en tu ulti en cualquiera de las estancias. Ludwig, eres un migajero, hay un pack de todos los por-doses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 bendis por $11, que es el coste de 2 bendis, una bendi gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Talento de mundo. Al realizar misiones de expedición 20 horas de Monza, las recompensas aumentan 25%. Vale. Punto. Aquí me dirán, Phil, ahora dime la C1, la C2 y el arma, que me vuelvo loco por During si voy a gastar tarjeta y usar Ludwig. ¡Ludwig! Por cierto, la nueva promo de Ludwig con la paloma os ha gustado, señores. Quiero que la veáis y me deis el feedback. Aquí, en mi opinión, creo que el kit está incompleto. Hay un kit que es todo esto y las constelaciones y tal. Tranquilos, ahora las digo. Y las armas y tal, pero me parece que aquí falta un talento adicional, que es el talento de la Aquelarre, que dirá, si hay un personaje de la Aquelarre, el During hace más cosas, y no está. Creo que por unas filtraciones que hubo que no está en este kit, que es el más fiable hasta ahora de los que se ha podido comprobar, y seguramente es el kit final, el talento de la Aquelarre es que si hay un personaje de la Aquelarre en el equipo con During, el primer talento de ascensión aumenta un 75%. Me explico. El primer talento de ascensión es en el que el dragón blanco reduce resistencias un 20%, pues básicamente reduciría resistencias un 35% si hay un personaje de la Aquelarre. Recordemos que aquí lo que más podría funcionar pues es quizás Sakarosa. En un internacional, pues en vez de jugar con Kazuha se juega con Sakarosa, ¿no? Quizá Fischl para un equipo de sobrecarga y se activaría ese talento. Mona en algún equipo de vaporizados a lo mejor y jugamos algún equipo de Mona During. Y a Mona la han bufado muchísimo. Haré un vídeo aparte solo para Mona porque la han bufado hasta el punto de parecerme que está rota siendo del permanente. Y lo mismo con el otro, lo mismo con el daño fuera del campo. Pasa de un 40% a un 75% de daño extra en vaporizado y derretido. Ese talento no está en el kit oficial y capaz no lo veis en algunos kits oficiales que se han liqueado pronto, entre comillas, pero creo que es el talento que está faltando antes de las constelaciones que no está, y repito, es básicamente si hay un personaje de la Aquelarre, el primer talento de ascensión se incrementa en un 75%, de 20 bajas resistencias pasamos a 35, y en vez de 40% de daño de During modo dragón negro en vaporizado y derretido, pues un 75% de daño. Una locura. Perdón, 70, no 75. Las matemáticas así en directo me están bailando. 70%. Constelaciones y su arma. Vamos a ponernos serios. ¿Cuánto de roto está During C2 y arma? Que es el estándar de los soportes loquísimos y rotos, ¿no? El arma básicamente da 608 ataque base, el medio de armas 5 estrellas, 33 de probabilidad, que la abrir muy bien porque no salga un daño crítico, y una pasiva con 3 stats, básicamente. 1, daño en tu ulti, 2, ataque al propio During, 3, bufo de ataque al personaje en campo, como el arma de Scoffy es muy parecida, da simplemente mucho daño a During y ataque al personaje en campo.
Esos buffos se ven y parecen chiquitos, porque creo que son 16% de daño en tu ulti, 16% de ataque y 12% de ataque al personaje en campo. ¡Ay, qué poquito! Pero en ese arma dice que si hay un personaje de la aquelarre, gana creo que era un 75% más del propio bono del arma. Es un problema y es un poco molesto que te obligan a tener otro personaje de la aquelarre, pero bueno, ojalá Bennett contase como otro personaje de la aquelarre para esa sobrecarga, para Kimmich, pero bueno, es de Mondstadt. La cuestión es que esos buffos se transforman en 25% de daño en tu ulti, 25% de ataque a During, 20% de ataque al personaje en campo. Esto ya es bastante mejor. Darle 20% de ataque al personaje en campo es como un nobleza. Empieza siendo ya extremadamente fuerte During, como podéis comprobar. No solo es Xiangling, sino que baja resistencias, hace una burrada de daño, da buffos, o sea, da de todo. Es muy fuerte. Y tener en cuenta que aún, digamos que no se sabe qué set puede llevar, porque no va a llevar set de emblema del destino, no va a llevar Geva Armada porque pega con su ulti, no va a llevar instructor, desde luego 4 estrellas. Igual podría activar en dos personajes de Notcry, puede activar el set de Notcry fuera del campo, pero no será su set. Entonces, igual sacan a During y la gente lo juega con chingaderas al azar y dos piezas de cosas raras porque no se conoce su set. E igual sale su set en la 6.3 junto a otro set nuevo de Columbina. No se conoce un set ahora mismo y os pregunto en los comentarios ideas de qué set podría llevar. Quizá el Bruja Carmesí, porque hace justo 3 hits con la habilidad elemental y temporalmente se juega Bruja Carmesí por hacer, digamos, un reminder y nostalgia pura de Mondstadt, no lo sé. Pero no parece que su set a día de hoy o tenga un gran set, o un set que pueda bufar, o un set que pueda darle una exageración de daño adicional. Es raro por ahora con el set. Constelaciones. La C1. El daño de la ulti de During aumenta en 25%, sea cual sea el modo. Y luego, modo dragón blanco, todos los miembros del equipo, excepto During, obtienen 12 acumulaciones, 12 stacks, que cuando golpean se eliminan. Puedes hacer daño con todo en estos stacks, es decir, ataques normales, cargados, tendentes, habilidad elemental, habilidad definitiva, y básicamente escalan en un 60% del ataque total de During, sin un capeo. ¿Esto qué es? Como la C1 de Citrali, stacks de daño infligido al personaje en campo cuando estás en modo dragón blanco, como os dije, para que Kimmich haga más daño, Varesa haga más daño. Igual Kimmich y Varesa igual se ventilan estos 12 stacks muy rápido porque hacen multi-hits, pero es un buffo al personaje en campo en proporción al ataque total de During. Claro, si vas con Bennett que le da una burrada de ataque, imaginar qué puede pasar. Y luego, si te pones en modo dragón negro, también tienes 12 stacks, pero en este caso para During. Y en tu ulti ganas con estos stacks un 100% de daño adicional en proporción a tu ataque en la ulti. 2 stacks consumidos por cada golpe con tu ulti modo daño, con lo cual es básicamente bufas los 6 primeros hits. Igual por rotación creo que hace 8 o algo así en la beta, he visto. Entonces, es muy fuerte de nuevo la C1. Bufas al personaje en campo, bufas pocos hits, tenerlo en cuenta. Igual Barca hace muy pocos hits muy grandes, o sea, 12. Igual Kimmich solo bufas en los 2 primeros bolazos, sino 5. Igual Varesa bufas 2 o 3 sentones y ya. Pero es fuerte igualmente y sí, va a superar a Mahuika. Y lo otro es mucho daño en tu último modo dragón negro. C2. Aquí se viene lo fuerte. A ver, señor de la pantalla, ¿qué está haciendo Joyo para quitarme el dinero? C2. Durante 20 segundos activas un bufo que cuando tu ulti golpea y hace reacción con cualquier elemento o cualquier personaje de tu equipo desencadena una reacción con Pyro, es decir, en cualquier caso y cualquier reacción, incluido vaporizado y derretido, aumenta un 50% el bono daño elemental Pyro y el bono daño elemental involucrado en la reacción. Se puede reaplicar. Con lo cual, mete un 50% de daño Pyro a todo el equipo y un 50% de bono daño elemental a todo el equipo a la reacción. Es decir, si hay un vaporizado, al hidro. Si hay un derretido, al crío. Si hay una quemadura, le mete 50% de daño elemental a Kimmich. Si hay una sobrecarga, 50% de daño elemental a Varesa. Si hay un torbellino Pyro, 50 daño elemental a la Nemo, a Barca. Y si hay un cristalizado Pyro, a Navia o a Sandrone. Sobre todo a Sandrone, que alguno dirá, ¿Phil, le sirve a Navia? Pues sí le sirve a Navia. Pero sobre todo a Sandrone. Está rota la C2. Típica C2 de los nineros. Señor de la pantalla, Joyover quiere mi dinero. Salud, bar. C4, C3 y C5, ulti elemental más 3. C4.
activar el efecto de iluminación cíclica de la constelación 1, existe un 55% de probabilidades de no consumir una acumulación. Esa probabilidad es un 50-50, pongamos que se activa la mitad de las cargas, que son 12, con lo cual básicamente la C4 lo que hace es, entre comillas, lo voy a explicar de una forma más fácil, en un aproximado probabilístico hacer que en vez de 12 stacks tengas ahora un aproximado de entre 18 y 20 stacks en la C1 para que su ulti tenga literalmente full golpes si estás en modo dragón negro daño, y para que su modo dragón blanco aplicador en vez de 18 pues le dé al en vez de 12 le dé al personaje en campo entre 18 y 20 stacks. Es más daño, no os volváis locos por la C4. La C6. Damas y caballeros, en mi opinión, una de las primeras C6 que de verdad están rotísimas. La primera C6 además que no hace que un soporte se convierta en carry, que todas las C6 últimamente hace 5 años eran C6, pues el soporte se convierte en carry. Pues no, es una C6 que de verdad está verdaderamente rota como soporte y no quiero sacarla porque no tengo C6 ni quiero romper mi cuenta, pero hasta me lo plantearía. C6 de During, primera C6 revolucionaria cambiando el meta. El daño de la habilidad definitiva de During ignora un 30% de la defensa de los enemigos. Esto solo afecta al daño de During, ¿vale? Modo dragón blanco. Los enemigos golpeados por la llama blanca también ven su defensa reducida a un 30%. Esto es igual que la C2 de Mabuika soporte, ojo. Pero todo lo que da During sin esto ya es superior a lo que da Mabuika. Ese es el modo aplicador, modo dragón blanco. Si lo ponemos en modo Xiangling, modo dragón negro, el daño de During y el dragón de la corrupción negra ignora otro 40% de la defensa de los enemigos, más el 30% de la C6 es 70%. Y pues se vuelve una Xiangling haciendo un por 5 o por 6 de daño de lo que podría hacer Xiangling. Igual veis golpes fuera del campo de casi 1 millón. Con un equipo bien jugado, con Bennett y tal, igual llegáis a ver golpes de 1 millón fuera del campo con la C6. Este es el kit de During, señores. ¿Qué opináis? Dejadme en los comentarios. Está roto. Tiene rotación de 18, coste de 37. No sabemos con certeza el set que va a llevar, sinceramente. Igual sale un set nuevo y todavía no hay que prefarmear a During porque ni idea de los sets que va a llevar. Igual el set es de la 6.3 y estamos todos llorando porque no podemos jugar todavía del todo bien a During temporalmente. Y definitivamente sí. Aquel arma que nos regalaron y que ahora nos han puesto los dupes en el banner de la 6.1 del arma de Nefer, pues ese arma 4 estrellas, como veis, le viene muy bien a During, como os dije anteriormente. Cuidad mucho, tener muy buen día, no sé miñimiñis y chaito.